poder hablar de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar y vamos a continuar con la carta a los Romanos, capítulo 3, del 29 al 31, como hemos estado viendo. Hoy vamos a hablar de algo maravilloso, que es la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Qué es lo que ustedes tienen que reflexionar esta mañana? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? ¿Qué es lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros? Vamos a leer primeramente esa porción de la palabra, está en Romanos 3, 29 al 31, si me quieren acompañar. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Me quieren acompañar a orar? Si quieren inclinar su rostro. Bendito Padre, estamos aquí ante ti, rogándote que nos des de tu favor para comprender tu Escritura. Concédenos de tu gracia, de esa gracia para poder comprometernos verdaderamente y ser santificados en tu verdad. Yo te ruego que tu Espíritu Santo sea quien use a mi persona para trazar correctamente tu palabra y que todos seamos edificados a través de ella. Permítenos glorificar tu nombre con obediencia y diligencia, Señor, poniendo tu palabra por obra en nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Acompáñenme, por favor, vamos a estar revisando. Tenemos que comprender que lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz fue una obra tremenda. Todos y cada uno de nosotros nos encontrábamos en una bancarrota espiritual. Estábamos perdidos, no había nada que pudiéramos hacer por nosotros mismos. Y cuando nosotros nos damos cuenta en este tiempo que hemos estado revisando la carta a los Romanos, que les explicaba que es la estructura perfecta de lo que es la palabra de Dios. Si ustedes revisan, para mí es muy importante que cada uno de ustedes se salgan de este lugar cuando ustedes vayan a su casa y reflexionen un poco, que vuelvan a revisar el pasaje, que se estén metiendo de lleno para que ustedes puedan ser edificados y que el Señor sea glorificado a través de sus vidas. Pero es muy importante que veamos lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz, porque a veces no lo comprendemos, no lo podemos valorar realmente, porque hay varios puntos específicos de lo que hizo el Señor en la cruz. Lo primero que vimos anteriormente, no sé si lo recuerdan, que vimos el versículo 25 al 26 de ese mismo capítulo 3, y vimos, acompáñenme ahí en Romanos 3, 25 al 26, porque aquí vamos a ver, la cruz de Cristo está revelando algo, está revelando la justicia de Dios. ¿Por qué era necesario que el Señor Jesucristo hiciera justicia? Porque estábamos perdidos completamente, porque habíamos heredado la muerte espiritual, y esa muerte espiritual nos fue llevando ¿a qué? A una degradación de vida. Por eso decía Juan Calvino, decía que estábamos en una caída, estábamos precipitándose en nuestra vida cada vez peor, en una caída en donde yo recuerdo de los 0 a los 10 años que estamos en la niñez, pues andamos medio mal, ¿verdad? Porque desde que es uno bebé empieza a tener pecado. Les he dicho que un niño chiquito le puede soltar un sonajazo al hermano, ¿verdad? Le puede arañar al hermano por celo, por envidia. Todos nacimos con esa muerte espiritual. ¿Y qué pasó después en la adolescencia? Pues fue peor. Empezamos a cometer pecado, a mentir, a engañar, a defraudar a nuestros padres. Y conforme fuimos creciendo en esa vida, se fue deformando aún más nuestra existencia. Entonces tenía que venir solamente a través del proceso de Dios, nuestra vida podía ser justificada. Y si leemos aquí en el versículo 25-26, vamos a ver, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué tenía que hacer con esa justicia? Imagínense ustedes a una persona que asesina a otra. ¿Qué piensa la familia de esa persona que murió? ¿Qué piensan los amigos? ¿Qué piensa la gente de esa persona que fue lastimada, que le quitó la vida a ese asesino? ¿Qué necesitaríamos nosotros como familiares decir o hacer? ¿Qué tendríamos que decir? Que se haga justicia. Y eso es lo que necesitaba Dios. Dios Padre necesitaba justicia porque cada uno de nosotros habíamos sido pecadores. Y alguien tenía que justificar esa conducta. Tenía que ir alguien a la cruz a morir por todos nuestros pecados para que nosotros pudiéramos establecer verdaderamente una vida útil, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y ahí es donde nos damos cuenta que efectivamente estábamos mal. Cuando dice de los pecados pasados, si ustedes se fijan ahí, dice de los pecados pasados. ¿Qué pasaba con la gente que antes del tiempo de Moisés, que no había ley? ¿Qué sucedía con esa gente? ¿Se perdía? ¿Se fue al infierno? ¿Qué pasaba después con la gente a la que le fue entregada la ley? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Él hizo justicia completa. Por eso dice, los pecados pasados. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todo lo que hizo esa gente también fue justificado en la cruz. O sea, toda la justicia perfecta de Jesucristo la llevó a la cruz. Y también vimos en los capítulos anteriores, en el versículo 27 y 28, esto es una recopilación porque es importante que lo sepamos, ¿qué hizo Jesucristo en la cruz? Lo segundo fue que la cruz exalta la gracia de Dios. ¿Se acuerdan que vimos que por qué nos teníamos que jactar? ¿Quién tenía que jactarse? ¿Quién tenía que estar orgulloso de la obra que había hecho Jesucristo en la cruz? Si no habíamos sido nosotros, había sido el Señor Jesucristo el que había hecho todo. Nosotros estábamos muertos, perdidos, no podíamos hacer absolutamente nada. Entonces, dice, ¿de dónde viene la jactancia? Y ahora vamos a ver la continuación, la parte final de estos versículos, del versículo 29 al 31. Porque en el versículo 29 al 30 nos habla de que la cruz revela algo muy importante. La cruz revela que solo hay un solo Dios, no hay más. Porque mucha gente ha confundido esto. Y la segunda es que la cruz confirma la ley de Dios, en el versículo 31. Entonces vamos a revisar primeramente que la cruz revela que solo hay un solo Dios. Leamos ahí en Romanos 3 del 29 al 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Aquí vemos claramente, y es una pregunta que tenemos que hacernos. Ayer estaba escuchando hay un personaje tremendo que se llamaba Martin Lloyd Jones. Ustedes lo han escuchado, han leído algunos libros de él. Este hombre fue uno de los grandes predicadores que hemos tenido. Él murió en 1981, a la edad de 82 años, pero era impresionante sus prédicas. Y en una de sus prédicas él decía, porque todavía no se le puede ver a él físicamente, pero se escuchan sus prédicas y la pasión que tenía por la prédica. Y escribió un libro que se llama El predicador y los predicadores, que es maravilloso ese libro, porque nos enseña verdaderamente lo que es un predicador. Y este hombre decía algo muy importante, me impactó cuando lo escuché. Él decía, ¿estás seguro de que Dios vive dentro de ti? ¿Estás seguro de la existencia de Dios en tu vida? Y dije, ¡ay Dios! ¡Qué fuertes palabras! Porque nunca las había pensado. Pero es algo que tenemos que reflexionar. ¿Realmente Dios está viviendo en ti? ¿Realmente está llevando tu vida, está conduciendo tu vida? ¿O te estás engañando? Y es algo que confronta, porque si algo tenía Martin Lloyd Jones era que confrontaba verdaderamente a su audiencia. Y es algo importante que nosotros debemos de pensar. Y
Cuando hacemos esa pregunta, yo he visto con algunas personas que les he dicho, bueno, ¿tú crees verdaderamente en Dios? Y dicen, sí, yo sí creo en Dios. Y entonces, ¿crees en la Biblia? ¿Crees que la palabra de Dios es verdaderamente la palabra que fue inspirada por Dios? Dice, bueno, algunas personas siempre me dicen, bueno, creo en partes, no en todo. Creo en algunas partecitas de la Biblia, pero otras como que no me gustan, como que está raro, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que entender lo que dice la palabra. ¿Qué dice 2 de Timoteo? Que se acuerdan del capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura, toda escritura en el original, dice, es inspirada por Dios. Toda, no es una partecita, toda escritura fue inspirada por Dios. De este libro sagrado, todo lo que dice fue inspirado por Dios. No hay una sola parte que no. Y eso nos debe de llevar a ver 4 partes importantísimas. La primera de ellas, ¿qué es? Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Es algo tremendo lo que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra claramente. Entonces, si realmente tú crees en Dios, tienes que creer en este libro completo, no en una parte, sino en todo lo que implica este libro. Es algo maravilloso cuando nosotros lo entendemos así. Ahora, vean lo que dice aquí, ahí en el versículo 29, que dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y aquí es donde, imagínense lo que el pueblo judío, pero eso vamos a entenderlo posteriormente, pero cuando nos dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y aquí es donde el pueblo judío y muchas de las personas han confundido quién es Dios. Han creído que Dios son diferentes dioses. Acompáñenme a ver 1 Corintios, capítulo 8, versículos del 5 al 6. Y ahí es donde vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos está manifestando, que es algo impresionante, como lo pudo ver él. 1 Corintios 8, del 5 al 6. Ya me equivoqué, es 2 de Corintios, es 1 de Corintios. Estaba en segunda. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, ya se fijaron que está entre paréntesis. Esto es algo importante que tenemos que validar en la Biblia. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Algunas falsificaciones, como dice aquí, algunos eran falsificaciones totales de dioses. En el pueblo antiguo, en el tiempo del antiguo pacto del pueblo judío, podíamos ver que había dioses que ellos inventaban. Había un dios que se llamaba Baal, que era el dios de los cananeos, otro que se llamaba Quemos, Moab, Moloch. Ellos les hacían sacrificios y les entregaban a los niños Moloch era un dios de piedra, en donde tenía los brazos extendidos, y ahí llevaban a los niños, los entregaban recién nacidos, los sacrificaban quemándolos. Así como hacían sacrificios aquí en México en relación a los niños o a las niñas que les quitaban el corazón, a ellos los quemaban, a los pobres niños. Entonces, ¿cuántas cosas hemos visto a través del tiempo de la historia de la Biblia que ha habido dioses falsos? Y hoy en día también vemos que hay dioses falsos, hay vírgenes, hay dioses, hay gente que cree en cosas que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente es Dios. Hoy en día estamos viendo que la generación actual está creyendo en todo lo que es el movimiento de la nueva era, en donde ellos creen que son sus propios dioses. Dicen, esto lo logré por mí, esto lo conseguí porque yo soy muy listo, porque soy muy astuto.
¿Eso saben qué significa? Que yo recuerdo hace muchos años, cuando estaba un poquito loco todavía, antes de conocer al Señor, y me acuerdo que me metí a estudiar meditación trascendental, porque yo decía, es que quiero tener un estado de conciencia diferente. Puras locuras. ¿Y saben qué enseñaban ahí? Enseñaban algo que es puro movimiento de la nueva era. Decían, ustedes, Dios es el océano, y ustedes son las gotas del océano. Y entonces uno se sentía Dios, ¿verdad? Pero es la mentira desde el principio de lo que dijo Adán a Eva, la serpiente a Eva. Serás como Dios. Y es lo mismo que está creyendo la gente actualmente, que son dioses, pero dioses de pacotilla, ¿verdad? Porque imagínense cómo se puede sentir una persona que es como Dios. Es que yo soy una parte de Dios, soy su hijo y soy por tanto un Dios pequeño. O sea, qué locura tan grande. Otros creen en quién, en la Santa Muerte, otros creen en Buda, otros creen en Krishna, otros creen en Mahoma. ¿Cuántas falsedades y mentiras existen? Otros creen en el horóscopo y piensan que ese es su Dios. Otros creen en los dioses aztecas. O sea, ¿cuántas se han imaginado a dioses ajenos? Pero dice la palabra claramente que la única conclusión a la que podemos llegar de acuerdo a esto es que solo hay un Dios. Y ese Dios es el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y es el que nosotros debemos de glorificar en nuestra vida. Ahora, en el versículo 29, cuando Pablo nos dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? ¿Saben quiénes son los gentiles? Nosotros, todos los que no eran judíos. Esos son los gentiles, así es como tenemos que verlo. En la palabra en el Nuevo Testamento habla, los griegos son los que son gentiles, los que son ajenos a los judíos, o nosotros en este momento ahí estamos pintados, ¿verdad? Pero, ¿por qué dice esto el apóstol Pablo? Él había sido fariseo, era un hombre muy entendido en todo lo que era el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en todo lo que era la ley, y él sabía perfectamente lo que iban a responder los judíos, lo que estaban pensando incluso los judíos. Y aquí vemos algo muy interesante. ¿Por qué el apóstol Pablo está haciendo esa pregunta? Es como una retórica que hace el apóstol Pablo. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿Por qué dice eso? Porque los judíos creían que Dios les pertenecía. Ellos creían que era de su propiedad Dios, que nada más el pueblo judío era el que podía tener entrada directa a Dios. Y ahí es donde está, por eso él está considerando esto. Acompáñenme a ver en un libro que es muy claro, acompáñenme a ver en Jonás, y ustedes van a ver ahí claramente cómo Jonás, que cuando él era un profeta, pero en el momento en que Dios le da una orden, en el capítulo 4, versículos del 1 al 2, Dios le da una orden de que les predique a los del pueblo de Nínive, de esa comarca especial. Los de Nínive eran un pueblo terrible, porque eran asesinos, sacrificaban a los judíos, los lastimaban, los mataban a las mujeres. Pero en este momento, cuando Dios le está dando una orden a Jonás, él era el profeta de Dios, y él dice que no. Él dice, no voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no quiso obedecer a Dios? Y aquí está muy claro. Dice en el versículo 1 del capítulo 4, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. O sea, en pocas palabras, Dios le dio una orden de que bendijera al pueblo a través de la predicación para que ese pueblo de Nínive pudiera convertirse a Dios. ¿Y qué hizo el Señor Jonás? Se molestó, ¿verdad? Porque pensó y dijo, bueno, Dios es su voluntad que reciba a este pueblo, que pueda conocer a Dios, pero yo estoy muy molesto, estoy muy enojado porque se va a hacer la voluntad de Dios y no la mía, porque yo me quiero vengar de ese pueblo. Fíjense la mentalidad. Y vean lo que dice el versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Sí, ya estaba
ya estaba asustadito por lo que le había pasado con la